el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Luz Helena Coloma, comunicadora, política, madre de familia, esposa, concejala, candidata a alcaldesa en el municipio de Quito. Bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio, la verdad lo valoro mucho, gracias por ese afecto con el que me reciben y aquí estoy, he venido para contar lo que ustedes me preguntan. Sí, y algo que nos sorprende mucho, Luz Helena, es que en lo personal no sabía que habías nacido en Ancón, en Santa Elena, tierra de grandes como Alberto Spencer, por ejemplo. Sí, así es, como Alberto Spencer, que obviamente no soy ni la sombra de lo que fue ese gran hombre. Qué pena, hace poco falleció ya Spencer. Hay un estadio en Ancón con su nombre. Yo nací ahí porque mi papá, probablemente su primer trabajo, mi papá estudió ingeniería de petróleos. Mi papá tiene 88 años por cumplir ahora en julio. Y su primer trabajo jovencito fue ahí, en la península de Santa Elena, en un campamento petrolero. Y ahí nací, había ahí hospital en este campamento y así es que esa es mi tierra de nacimiento, ahí estoy inscrita. De ahí tuve que ir a sacar mi fe de bautizo cuando me casé y ahí pasé muchos años de mi vida también, los primeros porque vivíamos ahí y luego volvíamos en las vacaciones, siempre a la península, así es que sigue siendo un lugar muy especial. Perfecto. Y cuéntame, durante tu época de niñez, de adolescencia, algún referente puntual, sea familiar o amistad, que haya inculcado en ti ese amor hacia el periodismo. Quizás no tan pequeña, pero ya en la época de colegio, nosotros íbamos al colegio y compartíamos el bus de colegio con Ana María Granizo. Ana María era en ese momento estudiante de sexto curso, pero ya, si no me equivoco, ya daba las noticias o ya salía en televisión. Una mujer que me impresionaba por lo hermosa que era y además me impresionaba verla en la televisión también. Así es que de alguna manera eso me produció una gran admiración. Y en la niñez mi papá solía siempre hacernos entrevistas con una vieja grabadora y un micrófono. Y a mí me parecía siempre fascinante esa posibilidad de conversar, de que él nos haga preguntas y luego de escuchar esas respuestas que eran las de mí misma, escuchar esa voz que mágicamente volvía a aparecer. Así es que probablemente eso, ¿no? Creo que es fascinante la posibilidad de conocer historias, la posibilidad de contarlas, la posibilidad que te da el periodismo, la comunicación, y ahora que todo el mundo de alguna manera puede hacerlo con una cámara que se convierte casi que en un estudio de televisión portátil, ¿no? Conocer a alguien, conversar con ese alguien, conocer una historia, contarla, inspirarse de gente, denunciar problemáticas, aportar a su solución. Es decir, es mucho lo que te permite hacer el periodismo. Como tú dices, fascinante, y me incluyo dentro de aquellos televidentes que te conocimos en un programa muy famoso como La Televisión. A través de ese programa pudiste expresar y también evidenciar y compartir con todos nosotros muchas personalidades, entornos, vivencias, entre otros. ¿Cuál crees tú fue el reportaje más importante o más crucial que tuviste la oportunidad de realizar allí? Es difícil mencionar así uno, y cuando me lo preguntan, las respuestas siempre son diferentes porque de alguna manera me conecto con algún momento vivido. Y en este momento que tú me preguntas, no sé por qué viene a mi mente cuando conocí a Stephen Hawking, el gran científico. En la Universidad de Cambridge le conocimos. Él ya tenía su enfermedad, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que le había paralizado completamente. Luego, muchos años después de esa entrevista, se hizo la película sobre él, hace algunos años, ¿no? Pero él ya, con apenas el movimiento de, creo que ni siquiera de un dedo, con su mirada, podía señalar, digamos, las letras con las que quería construir las palabras, y era una computadora la que construía las oraciones y hablaba a través de él.
Yo había leído por lo menos 2 o 3 de sus libros sobre el origen del universo, los agujeros negros, sus teorías, y me parecía absolutamente incomprensible cómo desde la mente humana, a través de la física, se podía entender algo tan inconmensurablemente vasto como el universo, y sus leyes y sus dinámicas, y etcétera, etcétera. Entonces, a través de esa entrevista hicimos un especial para la televisión. Y fue sin duda un aprendizaje, pero ese personaje encerrado en un cuerpo que no podía moverse, pero con una mente que podía volar, que podía inventar, interpretar, pensar, me enseñó, no sé, una gran lección, y es que somos más que ese cuerpo que está tangiblemente ahí, ¿no? Mucho más. De acuerdo. Y llega un punto, ¿no? Y dentro de tu vida también, que hay esos dos caminos, ¿no? Por un lado el periodismo, por otro lado también la política. ¿Qué te lleva a ti a tomar este otro camino y decir, quiero incursionar en la política? Primero lo hago porque me invita el alcalde de ese momento, Roque Sevilla, a participar de su equipo de trabajo. No como política electoral, sino como una funcionaria de servicio público, que también me parece una línea de acción que es muy válida si se lo hace de manera correcta y honesta, ¿no es cierto? Si usas ese espacio para tratar de servir, para tratar de incidir en tu comunidad, para tratar de aportar a tu país, a tu ciudad, a tu barrio. Y fui entonces directora de Relaciones Internacionales cuando Roque era el alcalde. Y luego él se postuló para la reelección como alcalde y me invitó a que sea parte de sus listas. Y era justamente el año en el que se pone en vigencia la ley de cuotas, es decir, los partidos tenían que tener un porcentaje de mujeres en sus listas. Por primera vez, un porcentaje obligatorio, que si no recuerdo mal era el 30% de las listas. Entonces, de alguna manera me invitan, yo creo que por eso, porque tenían que cumplir con una cuota de mujeres. Y yo, básicamente por lealtad a Roque, por afecto a él, por apoyar su causa de reelección, acepto y bueno, no he de ganar, pero voy a ir ahí. Y resultó que yo fui electa para el consejo. Y entonces fue electo Paco Moncayo por otro partido, y ahí fue, digamos, mi primer periodo de concejal hace 20 años. Hace pocos días le volví a ver al general Moncayo y tuvimos una conversación recordando ese tiempo, recordando lo que se pudo hacer desde el consejo, etc. La política es un espacio de servicio. Lamentablemente no siempre. Creo yo que en su esencia es eso. A veces es más del espacio de la confrontación, del odio, de la venganza, del poder, del negociado, qué sé yo, de cualquier cosa menos del servicio. Lamentablemente, pero yo personalmente la entiendo y la entendí en ese momento como un espacio para servir, como también entiendo la comunicación como un espacio para servir. Y así hay muchos espacios para servir. Creo que somos humanos y nuestras vidas tienen sentido si podemos servir. Siempre estoy tratando de encontrar ese espacio donde puedo aportar. Y dentro de tu rol de mujer y de este espacio para servir, no tanto desde el periodismo como desde la política, ¿qué tan fácil o difícil como mujer es ingresar en el mundo de la política? No es fácil, como te digo, creo que en mi caso y el de muchas mujeres, la razón quizás que impulsó eso fue que había una ley y una cuota que cumplir. Pero creo que las mujeres siempre lo pensamos 2 veces o 3, o nos desincentiva la política electoral porque es compleja, es un espacio violento, es un espacio que exige mucho, no necesariamente exige trabajo, que no tenemos miedo a eso, pero exige a veces tener una coraza para soportar
la violencia. Y creo que la violencia política siempre es peor contra las mujeres. Si tú estás expuesta, ¿no es cierto?, en una campaña o en un puesto importante, no solamente estás expuesta por tu talento, por tus ejecutorias, por lo que has propuesto o no has propuesto, sino por cómo te vistes, por la edad que tienes, por cómo te peinas, por cómo... Es decir, el juicio hacia la mujer es mucho más duro. Y por supuesto, una mujer joven que está en proceso de formar una familia, se piensa también varias veces cómo compatibilizar esos dos mundos, ¿no? Yo ahora tengo ya hijos grandes, cada uno ya, digamos, está encaminado en su vida, más bien no tengo ese elemento, ¿no? Acabo de pasar por una campaña y más bien lo que quiero es un poco de silencio y tranquilidad ahora. Perfecto, entiendo. Y si tuvieras la oportunidad de cambiar algo, de dejar hacer algo o no tomar una decisión, ¿qué dejarías de hacer o qué no harías y por qué? Creo que todo lo que uno hace en la vida te deja un aprendizaje y una enseñanza. Quizás me evitaría morirme de las iras por temas que no puedo resolver, que no está en mis manos cambiar, o que me van a abrir probablemente un espacio de confrontación que termina haciéndome daño en el interior. Creo que uno tiene que saber escoger las batallas que da, y creo que hay que tratar de evitar en la vida en general confrontar por confrontar o confrontar inútilmente. Creo que todo lo que nos lleve a poder encontrar, no sé, de soluciones, decisiones, espacios de consenso, de diálogo, en armonía, siempre nos dará mejor el momento, nos dará mejores personas, nos dará mejor la relación, ¿no? A mí siempre me deja un sabor amargo cuando has tenido que vivir una confrontación de cualquier índole, política, personal, sentimental, etc. Mediría más esos frentes que me abren. De acuerdo. Y a propósito de evitar esta confrontación o actuar de manera inteligente o utilizar ciertas estrategias, ¿cuáles serían los 3 tips que tú podrías facilitar a nuestra audiencia para manejarlo de mejor manera o evitar esa confrontación? Bueno, no soy psicóloga y lo digo simplemente como una persona que se atreve a sugerir algo. Creo que pausa, respiración y enfriarse, ¿no? Antes de saltar y prenderse como un fósforo. A veces las decisiones apasionadas nos ganan y a veces nos va bien. A veces las mujeres sobre todo tenemos como esa intuición y ese sentido que nos dice es por aquí o es por acá, o haz esto o no es así. Y yo creo que hay que confiar en ese sexto sentido que tenemos, pero a veces si reaccionamos en caliente, podemos, no sé, pasar por un mal momento o abrirnos, como decía antes, un frente innecesario. Entonces creo que siempre es muy sabio no tratar de resolver al instante las cosas, no tratar de reaccionar al instante, sino tomarse un momentito de pausa, dejar que las cosas se asienten y tomar una decisión o responder y reaccionar. Yo soy bien inmediatista, a mí me encanta que las cosas se hagan y se hagan ya. Entonces, si me piden un documento para algún trámite, es como que ese instante quiero conseguir el documento y mandarlo, ¿no? Y digo, bueno, puedo mandar el documento 50 minutos después y no pasa nada, y lo busco con un poco más de tranquilidad. A veces en la vida, para muchas cosas hago eso y no ayuda. Entonces, tomarlo con calma antes que actuar con inmediatez. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. Y me comentabas de tus hijos, que ya están grandes. Sabemos que tienes 2 hijos. ¿Alguno de ellos siguió tu camino, sea por la política o por el ámbito del periodismo? No necesariamente no la política electoral. Mi hijo menor trabaja en un puesto público, en una posición pública y de bastante estrés también, y creo que por ahí quizás
está también comprendiendo o identificándose con algunos de los momentos que yo he vivido en la política electoral o en el servicio público como concejal. A veces eso quizás nos identifica en el entendimiento o observación de algunos temas, pero creo que cada uno es totalmente, digamos, autónomo y único en su personalidad, en su forma de ver la vida. Sin duda de su padre y de su madre han obtenido inspiración o también lecciones para no seguir, y han formado su propia personalidad, y creo que eso es muy bonito cuando ya son grandes, son adultos, podemos interactuar con ellos como de igual a igual, porque uno nunca deja de ser mamá, pero verlos con su propio entendimiento del mundo y su propia responsabilidad ante el mundo. A veces es difícil soltar, pero uno también tiene que hacerlo, como soltar, ¿no? Y dejarlos ir. Dejarlos ir. Y como tú dices, pues como madre de familia, y a propósito, pues amigos de este mes de mayo, ¿cuál es el mejor detalle que pueden obsequiarte a ti, Luz Helena, como madre? Una palabra de amor, una palabra de cariño, una muestra de que soy importante en sus vidas, de que valoran mi existencia o mi quehacer. Creo que eso es siempre para una madre algo que es inconmensurablemente importante, que te digan: mamá, te amo, gracias por haber estado. Sobre todo las mamás que trabajamos, creo que siempre sentimos que nos perdimos algo de la vida de nuestros hijos, que dejamos de atender algo en la vida de nuestros hijos. Siempre hay una culpita que nos ronda por ahí, ¿no? Y cuando uno siente el amor de los hijos, entonces es especialmente gratificante. No se necesita más que eso. De acuerdo. Y en un mundo, ¿no? En una sociedad, hablando de Quito, de mujeres emprendedoras, luchadoras, echadas para adelante, ¿qué consejos podrías brindar a nuestra audiencia femenina para que luchen y salgan cada día a trabajar, no solo por ellas, sino también como forma de sostén a sus familias, a sus hijos? No desmayen, no se amedrenten, no se sientan culpables. Creo que la voz, la energía de una mujer, ya sea que ocupa una posición de alta dirección en una gran empresa, ya sea que es una pequeña emprendedora, ya sea que es una mujer que vive al día y que lucha por sostener su familia y el alimento, esa fuerza es una fuerza especial, y es una fuerza, yo diría, es una fuerza que necesita la sociedad, que necesita el mundo para ser mejor. Es decir, no pierdan esa fuerza, no pierdan el optimismo, el norte. Nos necesitamos. Encuentren siempre la posibilidad de fortalecerse a través de otras. Ayudémonos entre nosotras para salir adelante. Y creo que siempre que sea posible, una mujer debe dar la mano a otra mujer para que surja profesionalmente, para que emocionalmente se sienta mejor, y sobre todo para empoderar a otras, a las más jóvenes. Creo que esa es una tarea que tenemos todas que hacer. De acuerdo. Y sin dejar pasar, queremos agradecer también a nuestro auspiciante Galería Joyería Crea Arte por estos valiosísimos detalles hacia Luz Helena, y también como auspiciante nuestro, de bien lo contó. Tienen que ir a visitarlos, están ahí en Cumbayá, en la García Moreno y Eloy Alfaro, muy cerca del Parque de Cumbayá. Mil gracias al taller Crea Arte, que es heredero de la escuela quiteña, del taller Bernardo de Legarda, donde se formaron muchos orfebres, muchos artesanos en las artes y oficios de la escuela quiteña contemporánea. Han sido tan generosos de darme estas preciosas pepitas de cuarzo rosa en este collar, que además trae buena energía, que la necesito. Lindísimo detalle. Creo que vale la pena decirles que los visiten en Cumbayá Crea Arte. Y para terminar, Luz Helena, ¿cuáles son los proyectos que se vienen a futuro a nivel personal o profesional?
Bueno, me he tomado un tiempito para poner en orden ciertas cosas personales, para ayudarles a mis papás, especialmente a mi padre, en algunos temas de él que a su edad requieren un poco de apoyo. Nosotros tenemos una propiedad familiar que se dedica a la agricultura, así es que he estado también en esos temas en los últimos meses. Y ahora aplicando algunas opciones, quiero trabajar en algo que tenga incidencia social. Espero que se concrete una posibilidad que me ilusiona mucho. Si a través de ella puedo, como digo, incidir en mejorar la vida de quienes necesitan, estaré muy feliz de hacerlo en estos próximos años. Así es que estoy apuntando a eso, a reinsertarme laboralmente, ojalá por esa línea. Perfecto. Sabemos, como vino y lo contó, que te irá excelente, porque eres una mujer multifacética que brilla por dentro y por fuera, y gracias a los cuarzos también recibirás toda esa energía para seguir por ese camino, alumbrando, enseñando a la gente con esa labor social y dejando huella. Muchas gracias, muchas gracias, y por este espacio les quedo agradecida, y a quienes han tenido la generosidad de escucharme también mi agradecimiento y un abrazo. Esperamos que sea la primera de muchas, Luz de Elena. Muchas gracias de corazón. Gracias. Un abrazo a nuestra audiencia y mucho cariño.